Esto es Punto de Conciencia y Salud, el podcast que une a ciencias de la salud, psicología, nutrición y fisioterapia. Una visión integral de cuidado mental y físico. Esto es Punto de Conciencia y Salud, una producción de la Universidad Mundial. Comenzamos. Cuando pensamos en alimentación saludable, solemos enfocarnos en nutrientes, en calorías o en los beneficios de ciertos alimentos y que estos pueden aportar a nuestro organismo para nuestro funcionamiento. Sin embargo, existe un aspecto igual de importante que en muchas ocasiones pasa por completo desapercibido: la inocuidad alimentaria. Cada día consumimos alimentos confiando en que son seguros para nuestra vida diaria, pero detrás de cada producto existe una cadena de procesos que involucra producción, transporte, almacenamiento, preparación y finalmente consumo. Cuando alguno de estos pasos falla, pueden aparecer riesgos que van desde malestares gastrointestinales hasta enfermedades más serias o graves. Mi nombre es Gilberto Bonilla y hoy en el podcast Punto de Conciencia y Salud, un programa producido por la Universidad Mundial con el valiosísimo apoyo del Instituto Estatal de Radio y Televisión, hablaremos justamente sobre la importancia de la inocuidad alimentaria. ¿Qué es? ¿Qué es la inocuidad alimentaria? Los riesgos que busca prevenir y las acciones que todos podemos fomentar y que todos podemos implementar para proteger nuestra salud y también el de nuestras familias. Y justamente para hablar de ello me acompaña la doctora María Teresa Peiro Alcántara. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gusto tenerla aquí en el podcast. Gracias, es un gusto estar aquí, agradezco la invitación. Ya nos habíamos topado en diferentes ocasiones por ahí en la universidad, en diferentes actos y demás, pero nunca había estado acá de este lado. No me había tocado. ¿Es su primera vez en un programa así similar? Sí, es la primera vez. ¿Cómo se siente? Un poco nerviosa, no soy muy de cámaras, pero me gusta el tema y cuando me invitaron dije, voy a hablar sobre el tema que me gusta. Perfecto, bueno, pues para empezar, ¿qué es la inocuidad alimentaria? De repente podemos escuchar la palabra y quedarnos como que pajareando, ¿no? ¿Qué es la inocuidad alimentaria? Se habla mucho de los alimentos inocuos. Uh-huh. La inocuidad alimentaria o la inocuidad de los alimentos, que es la forma en que la Organización Mundial de la Salud trata el concepto, es la garantía de que un alimento es seguro para su consumo de acuerdo con la normatividad establecida por organismos internacionales y organismos nacionales, como las normas oficiales mexicanas, uh-huh, y la COEPRIS, la COFEPRIS, de acuerdo al nivel de gobierno en que se esté manejando. Entonces es okay, la calidad, la seguridad o la garantía de uh-huh, que un alimento es seguro para su consumo. Perfecto. Por ahí, antes, en la presentación del tema veíamos, digamos, varias partes del procedimiento que lleva un alimento: transporte, almacenamiento y demás. También está incluido el de la preparación. Y justamente, hablando de la preparación, nuestro staff de comunicación, saludos a las chicas del staff de comunicación, se dieron a la tarea de preguntarle a los chicos de la Universidad Mundial si sabían si había tipos de tablas. Aquí, tuvimos ahí una cierta diferencia de lenguaje, pero ¿qué le parece si vamos y lo vemos y regresamos a platicar un poquito al respecto? Muy ¿te parece? Bien. Bueno, pues vamos entonces. Esto es el Box UM. Enseguida regresamos. Hola, el día de hoy vamos a conocer qué tanto saben los alumnos de la Universidad Mundial sobre los diferentes usos de las tablas al momento de cocinar. Acompáñenos. Aquí estamos con Luis Antonio García. Muy bien. ¿Sabías que existen diferentes tablas para cada alimento que consumimos día con día? No, la verdad no tenía conocimiento de eso. Yo aplicaba todo con la misma tabla. Ok, entonces no utilizas las tablas para lo que es. No. Okay, está bien. Bueno, muchas gracias. Hola, estamos con Isaí. ¿Sabías que hay diferentes tablas para los diferentes alimentos que se utilizan en cocina? Sí. ¿Sabes para qué sirven o tú los utilizas? Mira, primeramente se supone que tienen que ser tablas de plástico, pero a mí no me gustan las tablas de plástico porque son tan microplásticos. Yo prefiero tener una tabla de madera que se pueden lavar continuamente y picar cualquier instrumento ahí o cualquier alimento.
¿Cuál es tu nombre? Renata. Renata, ¿sabías que hay diferentes tablas para diferentes tipos de alimento? ¿Tú sabes para qué sirven o los utilizas? Utilizo solamente un tipo de tabla para todos los alimentos. En general todo, crudo, cocido, fruta, verdura, todo. Sí. Ok, está bien. Bueno, muchas gracias. Hola, estamos con Natalie, Natalie. ¿Sabías que hay diferentes tipos de tablas para los diferentes alimentos? O sea, ¿sabes un poco de esa información o tú lo haces en tu casa? pues he escuchado que las tablas de plástico, al momento de cortar, estás cortando ciertos microplásticos de la misma tabla y las estás llevando a tus alimentos. Al igual que he escuchado de las tablas de madera, que al mojarse y tal pueden almacenar mucha humedad. Entonces tú ya tienes como que esa precaución al usar esas tablas. Sí, así es. Igual he escuchado que la mejor recomendación, que se me hace un poco extraña y no creo que muchos la utilicen, son las tablas de acero. Ujú. Hola, ¿cuál es tu nombre? Lisette. Lisette. ¿Sabías que hay diferentes tablas para diferentes tipos de alimento? ¿Sabes para qué sirven o los utilizas? Sinceramente, en mi casa hay varias y agarro la que está primero siempre. No me fijo de qué es, la verdad. Ok, pero ¿sabes si alguien más en tu casa pues las utiliza para otra cosa o no sabes? Sí, porque me regañan cuando uso la incorrecta. Y la verdad, no presto atención. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Aquí estamos con Dana. Muy bien, Dana, ¿sabías que se utilizan diferentes tablas para diferentes alimentos? ¿Sabes para qué sirven o sabes algo sobre ese tema? Ay, la verdad no, pero yo tengo dos tablas, una de madera y una de plástico. Yo la de madera suelo cortar verduras y frutas y la de plástico alimentos como pollo, carne, cosas más crudas. Ok, ya crudas. Ahí cortas los alimentos crudos. Sí. Bueno, está bien. Muchísimas gracias, Dana. Bueno, y estas fueron las respuestas de los alumnos. Esto fue todo para el podcast Punto de Conciencia y Salud. Mi nombre es Dulce Rojas, en cámara Catherine de Jesús y en edición Arely Marcos. Bye. Bueno, pues ya estamos de regreso. Un saludo a las chicas, gracias chicas, apreciamos mucho el trabajo que ustedes realizan y también un saludo a los chicos que aparecieron en el Box OM. ¿Cómo los vio? ¿Cómo vio a los chicos? ¿Tienen idea un poquito? Creo que sí. No pude distinguir si hubo algún estudiante de nutrición o de gastronomía, que ellos son los que manejan el tema al 100%. Al 100%, pero sí creo que sí hay conocimiento. Uh-huh. Por uso y costumbre, en casa tenemos una tabla nada más. Una sola tabla, y sí. la usamos para todo. Para entonces, nos cuesta esa idea de pensar, hacer el cambio de que necesitamos una tabla para cada tipo de alimentos por seguridad de nuestros alimentos. Exacto. Y de nuestra salud. Justamente le iba a preguntar de qué manera se relaciona esto de tener una tabla para el pollo, una tabla para la carne, una tabla para las verduras con esta parte de la inocuidad. Los alimentos tienen distintos tipos de microorganismos o contaminantes que pueden contener. Entonces, una de las formas de mantener la seguridad y la inocuidad de los alimentos es no mezclar los alimentos. No mezclamos alimentos cocidos con alimentos crudos. Y si vamos a alimentos de tipo de origen vegetal con los alimentos de origen animal, también tienen distinta carga microbiológica. Entonces, si nosotros los cortamos en tablas distintas, estamos asegurando que no hay una mezcla, una contaminación cruzada de esa carga microbiológica en los alimentos. Contaminación cruzada. Este tema lo tienen mucho, por ejemplo, los establecimientos que se dedican a la elaboración de alimentos. Tienen incluso una norma que seguir para realizar su preparación, ¿no? Y hablamos de todos los tacos, sushi, o sea, cualquier alimento, cualquier negocio de preparación de alimentos. Es por norma, ¿no? Sí, la normatividad maneja y aparte otras normatividades o certificaciones que se llaman buenas prácticas, están regulando la forma en que se manipulan los alimentos. Se les llama manipuladores de alimentos a quien los vende y a quien los trabaja desde su fabricación, desde su procesamiento. Y todos estos procesos requieren que haya distintos reglamentos para manejar los alimentos. Doctora, a ver, pregunta así directa. ¿El pollo se lava o no se lava? El pollo no se lava. ¿Por qué no se lava? El pollo tiene de forma natural una carga microbiológica.
El pollo en su proceso no se esteriliza como tal porque tendría que estar cocinado. Ajá. Se mantiene esa carga microbiológica por las bajas temperaturas, en lo que se llama la cadena de frío, entonces se mantiene el pollo. Si nosotros tenemos el pollo en casa, lo congelamos, lo descongelamos de forma incorrecta porque también es un tema el descongelamiento, y nosotros vamos a lavar nuestro pollo. En ese proceso de lavarlo, salpicamos el fregadero, la mesa, los trastes, y estamos salpicando ese líquido, esa agua del pollo, con una carga microbiológica, y esa carga contamina el resto de los utensilios de cocina. Entonces, si nosotros lavamos el pollo, salpicamos todo, luego lo cortamos en una tabla, y en esa misma tabla venimos a cortar nuestros vegetales, se va a ir pasando esa carga microbiológica a los distintos alimentos. Híjole, pareciera que no es tanto, pero verdaderamente se hace todo un caos microbiológico en la cocina cuando tratamos pollo. ¿Cuál sería la forma correcta de hacerlo? El pollo va directo a su forma de cocción. Si vamos a hacer un caldo, ya tenemos nuestra olla con el agua hirviendo, va directo el pollo. Si lo vamos a cocinar a la plancha, ya tenemos nuestra plancha, nuestro sartén a la temperatura adecuada, entonces va directo de su empaque, si lo compramos en el súper o en alguna tienda, al método de cocción. Al sartén. ¿Y cómo lo descongelamos? El descongelamiento, lo ideal es, si por ejemplo hoy digo voy a cocinar pollo mañana, lo saco desde hoy a la parte más baja del refrigerador, que es la parte más fría, y ahí se mantiene hasta que se descongele por completo. Si necesitamos algo más rápido, que en la actualidad siempre andamos a las prisas, lo que hacemos es ponerlo bajo el chorro de agua para descongelarlo en ese momento, o utilizar el microondas. Nunca dejamos el pollo afuera a temperatura ambiente, o como en algunas ocasiones se hace, bajo el rayo del sol para que se descongele más rápido. No, porque eso aumenta el tiempo en que el alimento está bajo una temperatura de riesgo. Hay una tabla que dice que de los 5, más o menos 5 grados, a los 60 grados es un margen o un rango de temperatura de riesgo para los alimentos. ¿Desde los 5 grados? Desde los 5 grados pueden empezar a crecer microorganismos. Y obviamente en cuanto empiezan a crecer esos microorganismos ya se convierten en un riesgo para nuestra salud. Así es. Ok, híjole, qué importante es saberlo. Hasta hace algún tiempo yo así lo hacía, lo agarraba, me salía temprano de trabajar, lo dejaba en la mesa y ya de regreso cocinaba. Pero pues ya ahí ya pasó un tiempo y ahí ya no se garantiza el buen estado del alimento, ¿no? Así es, y si a eso sumamos que luego llegamos, lo desempacamos, lo lavamos, contaminamos el área donde estamos cocinando, podemos poner el pollo a cocinar y la mayoría de los microorganismos se destruyen con la temperatura. Pero ahí en el pollo, lo que dejamos regado o salpicado, eso puede traer contaminación cruzada. Y por ejemplo, ahí ¿cómo podríamos limpiar? ¿Cloro? Se puede utilizar el cloro. Muchas personas le tienen miedo al cloro. El cloro es tóxico, pero si lo usamos en cantidades adecuadas o diluido o en diluciones adecuadas, el cloro es de gran ayuda. Entonces, comprando el cloro adecuado, que es el más básico, en el mismo empaque tiene su forma de dilución, tantas gotas por litro para los distintos usos, para el agua de consumo, para desinfectar. Lo que yo recomendaría ahí, que es lo que yo hago en casa, es tener un gotero especial para el cloro, una botellita de cloro en la cocina. Entonces, si voy a desinfectar algo, pongo el número de gotas de acuerdo a la cantidad de litros de agua, y de esta manera podemos desinfectar. Ok, bueno, ya vimos el caso más concreto del pollo, pero ¿qué otros riesgos se pueden presentar cuando no manejamos adecuadamente los alimentos? Digamos que el pollo está como hasta satanizado, pues por ese lado. Pero ¿qué otras situaciones pueden presentarse? La contaminación química y la contaminación física. Muchas veces los alimentos, sobre todo los alimentos de origen vegetal, que estuvieron en un cultivo, fueron, fumigados o tratados con distintos agroquímicos, y esos agroquímicos pueden quedar en la piel de los tomates, los pepinos, el vegetal que vayamos a consumir, y estos quedan ahí, y al momento de nosotros consumirlos, estamos consumiendo sustancias nocivas para nuestra salud. Ok, el consumo de estas sustancias nocivas, ¿en qué tipo de enfermedades o en qué enfermedades pudiera derivar?
Ahí podríamos ver intoxicaciones por exceso de estas sustancias químicas. Cuando consumimos una sustancia en exceso puede causar estragos en nuestro organismo. Tendríamos que ver ya exactamente cuál puede causar qué enfermedad o qué síntomas. Ok. Pero sí va a depender de con qué se trató el cultivo. En el caso del pollo, ¿cuál es el microorganismo más frecuente? Salmonela. Salmonela. ¿Y eso deriva en? Salmonelosis, y en salmonela tenemos dos grupos, salmonela que produce salmonelosis y salmonella typhi, que es la que produce o provoca la fiebre tifoidea. Oh, por Dios. De consideración ambos, ¿no? Ambos de consideración. Ok. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un alimento nutritivo y un alimento inocuo? Un alimento nutritivo es aquel que va a tener un aporte a nuestra salud. Ajá. Nos va a aportar algo. Ok. Y un alimento inocuo es un alimento seguro para su consumo. Por ejemplo, una manzana es un alimento nutritivo, pero si esa manzana no la lavamos, no tuvo un proceso correcto de desinfección o de higiene, puede ser un alimento no inocuo y nos puede enfermar, aunque sea un alimento nutritivo. Doctora, lo vivimos justamente hace 5 años, 6 años, con la pandemia por COVID. Justamente esta parte de, pareciera que nos tuvieron que enseñar reglas básicas del kinder. De higiene. Exactamente, lavarnos las manos, lavar nuestros alimentos. Y nos decían, es bien sencillo, agua y jabón. ¿Es suficiente para garantizar la seguridad de nuestros alimentos, el agua y el jabón? Si es en nuestras manos, sí. Ajá. Lo que estamos eliminando son microorganismos. Los Ajá. microorganismos tienen una capa, lo que se llama membrana celular, son organismos unicelulares, tienen una capa que está compuesta de lípidos. Los lípidos es lo que conocemos como grasas. Entonces los lípidos son insolubles en agua, pero son solubles en distintos solventes, entre ellos el jabón. Entonces al momento que nosotros lavamos las manos de forma correcta, todos esos microorganismos su membrana se va a solubilizar, viéndolo de una forma así como en ejemplo, y se van con el chorro de agua. Al momento de enjuagarnos al momento de enjuagar el jabón. las manos. Ajá. ¿Y en el caso de los alimentos? En el caso de los alimentos, no se recomienda mucho el uso de jabón por el consumo, porque no todos los jabones o no son los jabones aptos para consumo. Por eso ahí se cambia a los distintos tipos de desinfectantes que hay de alimentos. El cloro en cantidades adecuadas, algunas marcas de desinfectantes que venden en gotas, que es plata coloidal. Hay quien utiliza vinagre, que no es lo más recomendable, pero también se utilizan bicarbonato, que son más adecuados para el consumo. Ok, digamos, para garantizar la desinfección de nuestros alimentos, en este caso vegetales, lo mejor sería o plata coloidal o cloro en la justa medida, en el conteo de gotas, ¿no? Así es, sería lo más adecuado y lo más saludable. Híjole, es que es algo súper importante, y de verdad pareciera que debido a esta pandemia por COVID nos regresaron al kinder para esta parte de lavarnos las manos, de taparnos al toser y taparnos con el ángulo que hace el codo. Son cosas básicas, y pareciera, no sé qué le parece a usted, doctora, pero pareciera que se están olvidando de nuevo estas costumbres de higiene básicas. Ya pasó la pandemia, ya no pasa nada. Nos confiamos. Volvemos a lo mismo. Nos confiamos de a mí no me pasa nada, como en el caso del pollo. Hay quien dice, yo siempre he lavado el pollo, nunca me ha pasado nada. Tal vez no, porque nuestro sistema inmune está en óptimas condiciones, pero un día que nuestro sistema inmune no está en óptimas condiciones y nosotros consumimos un alimento que no está en óptimas condiciones de inocuidad, nos vamos a enfermar. Y muchas veces terminamos culpando al que produce, pero no nos damos cuenta que también nosotros en nuestra casa formamos parte de la inocuidad de los alimentos. Tenemos que saber cómo manejar esos alimentos, cuando los compramos, cómo conservarlos, no pasar
pasearlos por todos lados si vamos al súper al mediodía, porque ahí hay cambios en la temperatura del alimento y esto hace cambios en la carga bacteriana, lo que nos va a terminar enfermando. Sí, eso también se ha escuchado mucho, que de repente dicen, no sabes, que primero pasa por las verduras y hasta el final pasa por carnes, embutidos y todo lo que está refrigerado pasa hasta lo último por eso, y cuando llegues a casa inmediatamente a refrigerador. Guardarlo y, de ser posible, tener una bolsa térmica, una hielera cuando vayamos al súper, los ice packs para mantener la temperatura de nuestros alimentos hasta llegar a nuestra casa. Ok, en el caso de usted, ¿le imparte cátedra a los chicos de nutrición y de gastronomía? En algunas ocasiones en También. gastronomía. Ok, ¿por qué considera que esto de la inocuidad alimentaria debería de preocuparnos a todos y no solamente a los profesionales de la alimentación y de la preparación de alimentos? Es parte de la seguridad alimentaria. Uh-huh. La inocuidad alimentaria y que todos manejemos el tema y sepamos del tema nos ayuda a darle un mejor manejo a los alimentos, saber cuál es la manera ideal de congelarlos, de descongelarlos, de cocinarlos, de consumirlos, los tiempos que estos duran. En la parte de la microbiología, conocer este rango de temperatura donde los microorganismos crecen en mayor velocidad. Uh-huh. Lo desconocemos, lo conocemos, yo lo he visto con los estudiantes de nutrición, hasta que llegamos a esa clase. En gastronomía lo conocen un poco antes porque ellos en sus primeros cuatrimestres ven estos temas. Claro. Entonces es importante saber, porque es lo mismo, estamos hablando de alimentos crudos cuando hablamos de alimentos cocinados. Si nosotros cocinamos, dejamos en nuestra estufa el sartén con la comida, comimos y lo que sobra, a veces nos dan las 6 de la tarde, 8 de la noche, 10 de la noche y sigue en la estufa. Y ahí entonces vamos y lo guardamos y lo queremos consumir un día después o 2 días después. Ahí tenemos que saber cómo vamos a guardar nuestros alimentos. Perdón, de repente uso el podcast como para expiar situaciones en mi vida diaria. El arroz, una vez elaborado, refrigerado, ¿se puede consumir después? ¿O el arroz es de una sola sentada y se acabó? El arroz, de acuerdo a lo que hemos visto, y nos tocó verlo en clase porque se habla de una parte de la nutrición que es los almidones resistentes, que es otro tema. El arroz se puede consumir, de acuerdo a las guías, hasta máximo 5 días después de cocinado, cuando se guardó de forma adecuada. Cocinamos el arroz, lo empacamos y lo guardamos directo en el refrigerador. Antes las abuelitas decían, no, es que se echa a perder la comida si tú caliente, la metes al refrigerador. No se echa a perder. No. Yo ya lo he probado. Es la forma ideal porque ahí hay un choque térmico en los microorganismos y no van a crecer de forma acelerada. Ok. Se puede dañar el refrigerador porque sí. hay un proceso o hay un esfuerzo extra por mantener ese alimento a temperatura fría, pero el alimento no se echa a perder. Digo, yo lo hago nomás por llevar la contra, sinceramente, ¿no? Porque toda la vida me han dicho, no, es que no puedes meter nada al refri caliente porque se echa a perder. Sí, es lo que nos y dicen. Yo me ha tocado comprobar lo contrario. Porque después de dejarlo enfriar, al día siguiente lo metes al refri, pues ya no. Ya no está bien. Ya no funcionó. Ok, hablamos del pollo. Hablamos de cuando lavamos el pollo, hacemos un salpicadero y contaminamos toda nuestra cocina prácticamente. ¿Qué otros errores comunes tenemos en cuanto a la inocuidad alimentaria al momento de estar en casa y preparar nuestros alimentos? No lavarlos bien, no desinfectarlos de forma adecuada, el mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos, no guardarlos a temperaturas adecuadas. También por aquí traía ¿el acordeón? O sea, no lavarlos correctamente, no desinfectarlos, mezclar alimentos crudos con alimentos cocinados. Me surge la idea del sushi, por ejemplo. Bueno, aquí no tenemos sushi realmente, o sea, es como una adecuación del sushi japonés, pero los japoneses sí consumen mucho pescado crudo. O sea, también ahí me imagino yo que hay un tipo de manejo especial, ¿no? Sí, deben tener un tipo de manejo especial a temperaturas adecuadas, usando los utensilios adecuados para el manejo de estos alimentos, para que se puedan consumir en crudo. Deben estar completamente fríos
para que no haya un crecimiento de los microorganismos. Ok, justamente para evitar todo este tipo de situaciones que nos pueden ocasionar algún tipo de malestar, pues estomacal, físico, que merme nuestra salud, ¿qué recomendaciones serían así como que las básicas? Primero que nada, mantener la cadena de frío. Uh-huh. Si nosotros vamos a hacer nuestras compras y sabemos que nuestros alimentos están a una determinada temperatura, uh-huh, tratar lo más posible de mantener esa temperatura. Okay. No es como que vamos a movernos con todo y el refrigerador, pero en lugares como Baja California Sur, donde las temperaturas son muy altas, uh-huh, podríamos optar por tener la bolsita térmica, los ice packs para mantener nuestras carnes cuando las compramos, para que lleguen a una temperatura adecuada a casa. En cuanto llegamos, guardarlo en el congelador. Esa sería una de ellas. Okay. Otra sería en el manejo en casa, como manipuladores de alimentos, manos limpias, cabello recogido. Okay. Tratar lo más posible de que nuestra ropa, nuestro cabello, las uñas, okay, no tenga... ¿cómo podríamos decirlo? No tenga un efecto negativo en el alimento. Si tenemos uñas largas y no están bien lavadas y hay alguna suciedad debajo de las uñas, eso afecta al alimento. Si tenemos el cabello suelto, caen cabellos en el alimento. Claro. Eso es la parte de la contaminación física. La higiene de la zona donde cocinamos, de la estufa, de la tarja, de la mesa de trabajo. Okay. Los utensilios que utilizamos que sean los adecuados, que sean aptos para altas temperaturas, por ejemplo, porque eso también es contaminación y daña la seguridad del alimento. Si el sartén está un poco raspado y lo raspamos más, los trocitos del teflón o del antiadherente que tiene se quedan en el alimento y eso también hace que el alimento deje de ser un alimento seguro y un alimento inocuo. Entonces la inocuidad no es nada más los microorganismos, también incluye la parte física. Uh-huh. Si se nos quemó un poco la cuchara, esa reacción química que hay en el plástico de la cuchara afecta también. Es como cuando el uso del unicel. El unicel no lo debemos meter al microondas, porque hay una reacción del material con el que está hecho el unicel y el producto de esa reacción se queda en el alimento y lo consumimos al momento de consumir el alimento. Y se habla hasta que es cancerígeno, ¿no? Se habla de que tiene cierto efecto cancerígeno. Ok, bueno, justamente hablando de ese tipo de situaciones y regresando un poquito al box que prepararon las chicas, nos hablan de diferentes tablas para picar, uh-huh, de plástico, de madera o incluso por ahí una chica mencionaba hasta una de metal. Sí, acero inoxidable. Acero inoxidable. ¿Cuál es la más adecuada? La más adecuada sería el acero inoxidable, porque no es poroso, uh-huh, no se queda nada pegado en él. Entonces, al momento que nosotros cortamos, también menciona la parte de los microplásticos. Cuando cortamos en una tabla de plástico, de tanto corte que se está haciendo, ese desgaste que vemos en la tabla, uh-huh, son pequeños. En algún lado tiene que ir a parar. Ajá, que van quedando. Entonces, en el caso del acero inoxidable, o si cortamos, por ejemplo, en un plato de vidrio o un plato cerámico, no van a menos que cortemos muy fuerte y el plato se rompa, uh-huh, se puede dañar el alimento, pero si lo hacemos con cuidado, va a ser más útil que cortar, por ejemplo, en una tabla de plástico o en una tabla de madera. Que las podemos usar, sí, con un lavado adecuado y con una desinfección adecuada. Podemos lavarla con agua y jabón, enjuagar con agua caliente o lavar con agua y jabón y luego un remojo en una dilución de cloro. Uh-huh. Ponemos a secar y podemos seguir utilizando nuestra tabla de forma segura. Ok, estamos retirando la comida, líquidos y demás de la comida, lavamos bien y luego desinfectamos esas tablas. Y luego desinfectamos. Entonces, definitivamente lo mejor sería la utilización de tablas de picar de acero inoxidable o en este caso cerámica, algún plato de cerámica pudiera ser, ¿no? Qué importante, y no lo sabemos, pues no tenemos conciencia de eso. O sea, por ahí platicando en alguna ocasión decíamos, ¿tú qué prefieres? ¿Que piquen tu carne de tus tacos en una tabla en el típico tabla de picar de forma de árbol, de tronco de árbol, ajá, o en una tabla de plástico? Y dice, pues prefiero comerme pedazo de madera que un pedazo de plástico. Pero aún así son riesgos tanto en un caso como en el otro, ¿no? ¿Cómo podemos identificar señales de alerta
de que nuestros alimentos ya no son seguros? Ahí nuestro principal indicador van a ser los sentidos. Ajá, ¿de acuerdo? Las cualidades organolépticas de los alimentos, el aroma, el sabor, la textura. Lo primero que nos indica que un alimento no sirve es el aroma. Podemos a veces abrir nuestro refrigerador y nos da un aroma olor desagradable y sabemos, Ajá. aquí hay algo que no sirve. Entonces, el aroma, la vista, en el caso de, por ejemplo, los pescados. Es muy conocido que si el pescado no brilla su ojo, Claro. ya ese pescado tiene mucho tiempo y no es tan seguro. O si lo tiene hundido, ¿no? Incluso. O si lo tiene hundido Claro. también. En cuanto al tacto, a veces, que pasa mucho en los embutidos, por ejemplo, tocamos ya sea la rebanada de jamón o la rebanada o la de salchicha y está Ajá. pegajosa. Ok. Muchas veces lo lavamos y pensamos que sí, no ya pasa seguro. nada, pero ya empezó a... Pero ya empezó a descomponerse. Exacto. Esa textura pegajosa en algunos microorganismos van creando como una capa que se llama biofilm. Ajá. Y eso es lo que sentimos, eso pegajoso que sentimos en los Ok. embutidos. Entonces Y- pensamos, lo lavo y ya, pero Ajá. no es lo más seguro. O sea, ni lavando ni cocinando. Así es. O sea, ese Porque ya, ya ahí hay un crecimiento. ese ya se desecha por completo. Es lo ideal. Ok. Bueno, es como le digo, son cosas que de repente no le damos tanta importancia, lo dejamos pasar. En el caso de la carne de puerco, ahí hay una situación con este microorganismo, Los cisticercos. el cisticerco. ¿De qué manera podemos tratar carne de puerco, por ejemplo? En cuanto a la carne de puerco, comprar carne certificada. Ajá. Los cisticercos son los huevecillos o es una etapa del ciclo de vida de lo que conocemos como la solitaria. Ajá. Ese parásito en el intestino que se llama, que es Taenia solium o muy conocida como la solitaria. Ujú. Entonces los cisticercos es un quiste o una forma de su ciclo de vida. Ujú, ujú. Lo que busca el organismo está en la tierra, entra al sistema digestivo de los mamíferos, pasa por su tracto digestivo para quedarse a vivir en el intestino. Ujú. Cuando se encuentran los cisticercos es porque salen del tracto digestivo y se enquistan en el músculo, a veces en el cerebro, Ujú. y forman un quiste. Ahí están afectando la salud. Se le tiene mucho miedo a la carne de cerdo porque antes los cerdos se producían pues de forma en rancho, Ujú, ujú. comían lo que sea. Ujú. Pero los cerdos o la carne de cerdo calificada o clasificada tiene una forma distinta de procesamiento De del crianza. animal, de Ajá, crianza del ajá. animal, cuidando su alimentación y eso hace que sea más segura para su consumo. Una de las formas de prevenir es cocinándolo perfectamente bien, igual que con el pollo. Si lo vamos a cocinar, cocinarlo a temperaturas adecuadas y a los tiempos adecuados. Solo la carne de res tiene términos de cocción. Sí. De ahí en fuera, Debe ser bien pescado, cocido. pollo. El huevo El debe ser bien huevo. cocido. Híjole. Bueno, es que de repente surgen muchas preguntas conforme vamos viendo el tema. Me ha tocado ver infinidad de videos en redes sociales donde dicen, haz tu propia mayonesa y ¡pum! El huevo crudo para hacer mayonesa. Pero hay una forma de pasteurizar esos, o semi-pasteurizar, no sé cuál sea el término, de esos huevos para que sea seguro preparar mayonesa, por ejemplo. En casa. De forma industrial tienen un proceso de pasteurización. Ajá. Hay lugares donde pasteurizan los huevos, por eso se tienen que mantener refrigerados. Ok. Pero como tal, una forma de pasteurizarlo, poniéndolo nada más en el alimento, sinceramente yo no la conozco. Ok. Entonces, sí, en cuestión nutricional, la proteína que contiene el huevo se va a desnaturalizar con el proceso de batido, Ok. pero la carga bacteriana no es tan seguro que se vaya o que desaparezca en ese tipo de preparaciones. Mejor sigo comprando mi mayonesa. Yo creo que sí es mejor, Ok. más seguro. Perfecto. Si pudiéramos resumir el tema en una sola recomendación, para los chicos que sabemos que son foráneos y que viven solos en su departamento o que viven con otros compañeros o demás, o a la madre de familia que está en casa o a cualquier persona que prepara alimentos, ¿cuál podría ser la recomendación base para generar condiciones de inocuidad alimentaria? Si nos vamos a lo más básico, a lo que hacemos en casa, ya Ujú. mencionamos lavar el pollo, otra es no consumir alimentos
que a simple vista vemos, por ejemplo, el queso que tiene una mancha verde, porque eso es un alimento que ya está contaminado por hongos. Okay. La costumbre es, le quito el pedazo donde tiene la mancha verde y me como lo demás. Esto no debe ser así porque hay microorganismos que se reproducen por esporas. Entonces, si en el queso vemos una mancha verde o un crecimiento, los hongos a veces crecen se ve como si fuera una borla de algodón. Eso es el crecimiento, significa que se ha reproducido el microorganismo en el alimento y sus esporas están en el resto del alimento. ¿Igual con el pan? Igual con el pan, o cuando vemos, por ejemplo, una fresa, que es donde más crecen este tipo de microorganismos. Un tomate, una verdura que tomamos y que está mayugada. Al momento de mayugarse se lastima el tejido y eso implica que puede haber crecimiento de microorganismos. Si voy a cocinar y se me cayó el tomate y se aplastó, en ese momento lo puedo usar porque yo estoy consciente de que el tomate estaba bien, pero pues como a mí se me cayó, se lastimó. Pero si cuando está en mi refrigerador o lo estoy comprando y tiene estas partes mayugadas, ahí sí debemos de tener cuidado porque puede haber ya una carga microbiana que nos puede enfermar. Híjole, súper interesante el tema y definitivamente la inocuidad alimentaria comienza mucho antes de sentarnos a la mesa. Cada alimento que consumimos representa una oportunidad valiosa para nutrir nuestro cuerpo, pero también significa una responsabilidad garantizar que sea seguro lo que estamos consumiendo. Pequeñas acciones como lavarnos las manos, como desinfectar adecuadamente nuestros alimentos, como cocinar adecuadamente nuestros alimentos, pues de alguna forma u otra pueden prevenir enfermedades y proteger la salud de quienes más queremos, incluidos nosotros. Agradecemos muchísimo a la doctora María Teresa Peiro Alcántar por habernos compartido esta valiosísima información. Yo creo que da para una segunda parte en algún momento dado. El tema, ¿no?, es muy amplio, se pueden hablar de muchas vertientes o de muchas vertientes que llegan a este tema desde la producción, porque la inocuidad desde que se empezó a producir el alimento hasta que llega a nuestra casa. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Es importante recordar que la Universidad Mundial cuenta con consultorios tanto de fisioterapia, psicología y nutrición. Son abiertos al público, son sin costo, solamente hay que checar disponibilidad y para ello pueden comunicarse al 612-123-7000, extensiones 116, 112 y 142. Si esta información les pareció útil, si piensan que le puede servir a alguien más, compártanla, síganos en nuestras redes. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube y pues justamente ahí en las instalaciones de la universidad. Recuerden que el primer paso hacia la salud es el conocimiento. Mi nombre es Gilberto Bonilla. Hasta la próxima. Punto de Conciencia y Salud fue una producción de la Universidad Mundial. Hasta la próxima.